Muy buenas noches, bienvenidos a Informe Parlamentario. En la legislatura ingresó un proyecto para interpelar al ministro Pablo Durán con la intención de conocer más datos sobre el accionar de la provincia en torno a la Gendarmería Nacional, esto el 1 de agosto en la ruta 40 cerca del Lof Cuyamen y luego dentro del mismo que dio como resultado la desaparición del joven Santiago Maldonado. El tema es de relevancia nacional, con la investigación a cargo del juez federal Guido Otranto y el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich, quien fue también invitada al Congreso, no para ser interpelada, sino para presentar un informe sobre el trabajo que hace el gobierno nacional con la búsqueda del militante. La situación es muy sensible. Luego de la presentación del proyecto, la diputada Viviana Navarro aclaró que más allá de la figura del ministro de Gobierno y Seguridad de Chubut, Pablo Durán, es necesario también invitar al juez Otranto, no para interpelarlo, sino para tener un informe por parte del magistrado federal. Navarro también va directamente a la ministra de la Nación, Patricia Bullrich, como máxima responsable para dar respuestas a este tema. El ministro Pablo Durán. También es cierto que el jefe de la policía es él y la policía no actuó Gendarmería. Ahora, también es cierto que la Gendarmería corriendo a la gente adentro del campo. ¿Quién le dio la orden a la Gendarmería? A mí me gustaría preguntárselo esto al juez. Respetando que es el juez Otranto, respetando su investidura y demás. Pero él tiene responsabilidad sobre esto. Entonces, por eso, señor presidente, creo que es importante invitarlo a él también. Y, por supuesto, que sería bueno que deje la ministra Patricia Bullrich de dar vueltas y de decir no es una desaparición forzada de persona. Bueno, si no es una desaparición forzada de persona, ministra Bullrich, dígame y díganos a los chubutenses dónde está Santiago Maldonado. Díganos dónde está, dónde fue a parar. Se trata de una persona, se trata de un hijo, se trata de un hermano, él tiene familia y necesita respuesta. Bueno, nosotros necesitamos también respuesta. Por eso le vuelvo a decir, señor presidente, insisto con esto, creo que la invitación también debe ser extensiva al juez que tiene la responsabilidad de contestar y de hablar con nosotros y de sacarnos algunas dudas. El diputado Grassini primero habló sobre el caso de Julio López, aclaró que no fue un caso de inseguridad de alguien que estaba denunciando a quienes pertenecían al Estado desde el año 76, que secuestraban y se llevaban gente. Y es gravísimo que en esta época de democracia haya desaparecido un testigo al que el Estado debe proteger. Por eso no se puede comparar esto con la inseguridad, haciendo referencia a la desaparición de Santiago Maldonado. Porque al señor Julio López no se lo llevó el Estado. Julio López estaba denunciando a quienes pertenecían al Estado o al poder del Estado, a quienes secuestraban y se llevaban gentes. Entonces, lo de Julio López es gravísimo, que en época de democracia haya desaparecido un testigo protegido que debió haber sido mucho más cuidado y que evidentemente el Estado no lo pudo proteger. Y evidentemente el Estado tampoco ha sabido proteger a Santiago Maldonado. Comparar la inseguridad con la desaparición forzada de personas y que parezca algo gracioso o que parezca algo que no nos debe interesar a todos, la verdad sí que es preocupante. ¿Qué clase de sociedad tenemos donde no reprochamos al Estado
quién debe ser el protector, quién debe cuidar que los ciudadanos puedan vivir en libertad y en democracia. El diputado Jerónimo García aclaró que los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector político. La desaparición de Santiago Maldonado nos golpea a todos y trae la sombra de los tiempos más oscuros de la Argentina. Lo han dicho los diputados, el tema de los derechos humanos no es patrimonio de ningún sector en la sociedad argentina. Y eso es una condición sine qua non, necesaria, imprescindible, para que el imperio de la legalidad esté sobre los ciudadanos. Este hecho a todos nos golpea, porque es cierto que se cierne sobre el presente la sombra del pasado, a un pasado que nadie quiere ni siquiera que sea rozado. De nada sirven las especulaciones. El ciudadano Santiago Maldonado tiene que aparecer con vida y de nada sirve lo que cada uno de nosotros tiene que pensar. Puede pensar que haya sucedido, porque son meras especulaciones que no se pueden comprobar hasta que la justicia no actúe. Así que en ese punto de vista que nos manifestamos absolutamente solidarios, nos sentimos parte del reclamo y creemos que el mismo debe ser vehiculizado a quien corresponde. Y acá sí no podemos compartir la metodología de la interpelación política porque acá no hay ingenuos. Sabemos que una interpelación y el calibre de las preguntas, o sea, compromete al gobierno de la provincia cuando no ha tenido ninguna participación en el hecho. La lectura del artículo 123, el primer párrafo, las medidas fueron dispuestas por un juez federal en el marco de una causa federal. Pero no es función nuestra contestar este tipo de cuestiones, ni cómo se origina esta causa, ni cuál fue la labor del juez. Lo que sí creemos que no es la metodología que nosotros podamos compartir. El ministro estaba predispuesto, ya lo manifestó la diputada Papayani, lo ha demostrado en otra oportunidad de venir a ponerse a disposición. Hubiera sido bueno que podamos tener como cuerpo, como poder, como institución, una posición unitaria con respecto a este tema, unívoca, pero bueno, evidentemente esta metodología no la podemos compartir, así que no vamos a acompañar esta propuesta. El diputado Alfredo Di Filippo sostiene que acompaña el proyecto de interpelación solo para conocer cuál es el trabajo de la Gendarmería en el Estado provincial. No comparto la política de Macri. Yo sé lo que es que te entren en la casa y te den vuelta todo. Algunos se rasgan las vestiduras con temas que son muy delicados y se genera más violencia. Estoy convencido de que en este caso la Gendarmería se excedió como ha sucedido en otros casos. Comparar el 22 de agosto y la situación de aquellas épocas con la política actual no lo comparto en absoluto. Y es más, no comparto el gobierno de Macri, pero yo no tengo miedo con el gobierno de Macri. Yo creo que las instituciones funcionan, la justicia funciona. Cuando te tocan el timbre o te golpean la puerta no es para venir a buscarte, sino porque llega el cartero o porque te vienen a traer alguna documentación o viene un amigo a visitarte. Yo sé lo que te golpean en la casa y te entren rumbo a tu casa y te la revisan y te tiren todo. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Entonces, yo veo que se rasga mucho la vestidura y volvemos a hacer demagogia con temas que son muy delicados y muy complicados. Hay que ser cuidadoso con estas cosas porque estamos incitando a algo que no sabemos cómo termina. Y estamos aprovechando la desaparición de un ciudadano, que es una vergüenza, por hacer una historia política. Y de cualquier manera vamos a acompañar y espero que el ministro pueda explicar lo que pueda aportar, que yo creo que será muy poco, porque la provincia no tuvo participación, así como lo han dicho los mismos diputados, en este caso. El diputado y vicepresidente primero de la legislatura, Adrián López, sostuvo que era conveniente que el ministro Durán concurra a la comisión competente y no en forma de interpelación. En el cuestionario de la interpelación hay temas que no corresponden y la actuación correspondió a Gendarmería con la orden de un juez federal. En el marco de la convocatoria para el 5 de septiembre, como lo estableció y lo dijo el presidente de nuestra bancada, nos parece que hubiese sido inclusive acompañado por la diputada del bloque de Frente a Agrupaciones,
nos hubiese parecido conveniente que el ministro concurra a la comisión, como lo ha hecho periódicamente él y otros ministros. Sobre todo porque, como se dijo acá, yo recién le preguntaba al diputado Turiñán si dentro del cuestionario había alguna pregunta relacionada con el accionar de la policía, como lo manifiesta el diputado Conde, recién, que quería que venga el ministro para ver cuál era el rol de la policía. Yo creo que no está ni siquiera en el cuestionario. Pero digo que todos en principio sabemos que la actuación correspondió a la Gendarmería Nacional a partir de una orden de un juez federal y que respecto de esa desaparición de Santiago Maldonado, la ministra Bullrich fue citada, creo que a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, fue a la comisión en la Cámara de Senadores. Por eso nos parecía más acertado que, teniendo en cuenta que el rol que ha mantenido la provincia ha sido nulo, por lo menos en este caso en particular, nos parecía lo más adecuado que concurra a la comisión. Y respecto del accionar de la policía, yo reitero, creo que no está ni siquiera en el cuestionario cuál ha sido el rol. Me parece que respecto de las consideraciones del diputado Conde no se corresponden con, por lo menos, la causal de la venida del ministro. El diputado de Raíz Petrolera Carlos Gómez se refirió claramente al rol de la Gendarmería para cuestionar la paz social. Cuando hablamos de cuidar las fuentes de trabajo nos referimos a esto también, porque los trabajadores petroleros han padecido cuando en defensa de las fuentes de trabajo ante el despido de 200 trabajadores por parte de la empresa Tecpetrol, los obreros decidieron quedarse en el yacimiento para garantizar las fuentes laborales y la producción del mismo. Pero durante una semana, los compañeros padecieron lo que significa la presión psicológica de la presencia de la Gendarmería en el yacimiento. Cuando estamos tratando por todos los medios de que nuestros funcionarios provinciales pongan la autoridad que le compete como representante de la provincia ante el avance de nación, este es uno de los temas más preocupantes también, porque los trabajadores petroleros lo han padecido desde el día 31 de julio, hasta el 5 de agosto. Cuando en defensa de la fuente de trabajo, ante el despido de 200 trabajadores ordenados por Tecpetrol, los compañeros petroleros deciden quedarse dentro del yacimiento, no para causar sabotajes, no para tomar un yacimiento, sino para preservar puestos de trabajo, servicios y garantizando la producción del yacimiento. Desde el 31 de julio hasta el 5 de agosto, una semana completa, los compañeros que permanecieron una semana dentro del yacimiento padecieron permanentemente lo que significa la presión psicológica de la presencia de la Gendarmería Nacional dentro de un yacimiento. Gracias a lo que significó la intervención del propio gobernador, ese conflicto terminó después de una semana en una conciliación obligatoria que hoy persiste, pero que la presencia permanente de la Gendarmería Nacional se sigue sintiendo. Entonces, cuando tratamos de analizar, averiguar e investigar el rol de la Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado, estamos tratando por todos los medios, con nuestras limitaciones, en nuestra provincia, tratar de que un nuevo hecho como este no se repita nuevamente en Comodoro Rivadavia, en la cuenca del Golfo San Jorge o en otro rincón de la provincia. Estamos desarrollando toda la información de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.